Bienvenidos a un nuevo capítulo de Calidad Agrícola por el canal de la producción. Para la edición de hoy viajamos hasta Canindeyú, al centro de Canindeyú. Ahí estuvimos visitando a productores del distrito de Ibirarobaná, productores de granos de diferentes niveles que hoy están trabajando a través de las buenas prácticas agrícolas, concentrados fundamentalmente para mejorar el rendimiento por hectárea. Compartimos sus historias y empezamos de esta manera Calidad Agrícola en Canal Pro. En el centro del departamento de Canindeyú se encuentra el distrito de Ibirarobaná. Allí muchos de los pobladores se dedican a sembrar soja, maíz y trigo, aprovechando al máximo la fertilidad del suelo y enfocados principalmente en la rotación de cultivos, la aplicación de abonos verdes y las buenas prácticas agrícolas. Hoy el desafío es alcanzar altos rendimientos en soja, su rubro más importante. Por esto, consideran fundamental el desarrollo tecnológico para generar un ambiente de alta producción y hacer sostenible los cultivos. Sin embargo, las altas temperaturas y la falta de lluvias son las principales variables agrometeorológicas que repercuten en el buen desarrollo de la producción e impiden muchas veces llegar a mejores niveles. Acá estamos en Colônia Copacre, aqui em Canindeyú, distrito de Ibirarobaná. E acá a agricultura é agricultura de soja, né? E apesar que estamos passando um problema aqui da sequia, né? E falta lluvia, né? Falta lluvia, estamos com 28 dias que não chove mais acá. A soja já necessita de lluvia. Esse ano estamos aproximadamente de 100 hectares plantando. E eu já plantava mais soja antes. Só que já vem dessa família já. Vem de família de meu papá, minha mamãe, né? E sempre produzindo soja, milho, trigo. E também em parte milho e parte canaderia também. A siembra do plantio direto, né? Tem um custo mais chico, né? E outra coisa, se cuida mais da terra, né? A terra se queda melhor para não se perde muito na época da lluvia, assim, e melhor de manejar a terra. Cá toma uma terra roja, né? Visto que é uma terra tá fácil de se manejar, né? Só que eu também planto, tenho terra mista também. Também uma terra que é melhor de manejar a terra mista, porque na época de lluvia, para de chover e podemos seguir sembrando, né? A sembra continua na época da lluvia, né? E na terra roja não. Na terra roja tem que dar um intervalo de um dia de sol, você entende? Só que ambos lados, as duas terras são muito boas, apesar nessa região de Canindeyú cá. Pega esse Canindeyú aqui, hasta São Pedro, né? São Pedro são todo terra Alto Paraná, né? E tem terra muito fértil. São terra fértil, solamente cuidar para produzir a soja. Primeiro lugar é análise de suelo, né? E segundo lugar é rotação de cultura, que se planta soja ou planta um maíz ou um trigo, né? Fazendo rotação de cultura para nunca sembrar a mesma siembra para cuidar da terra. E com a parte de análise, aí sai logo a parte de calcário e que abono tem que usar. E às vezes necessita gesso, só que em minha propriedade há anos que não necessita de calcário, porque são umas terras férteis desta natureza, ainda mais na terra mista. A terra mista, eu fiz uma análise esse ano passado e, na verdade, ela não necessita de nada. Ela exige plantar com abono super simples. Esse é abono. E na terra roja já não. Acá na terra roja tem ela exige o 2,20,20 ou 4,30,10, né? Então, tá a diferença da terra. Na verdade, rotação de cultura
Uma para cuidar da terra, para dar uma cobertura, tipo assim, a palhada de milho. Ela ajuda muito na terra, né? Deixa uma cobertura para trás. E outra coisa, se você não fazer rotação de cultura, ela é enfermidade, né? Principalmente se planta soja e soja de safrinha. E daí começa o tema, começa a arrastar enfermidade da safrinha para o safrão. É uma doença, né? E então o custo no final é muito alto para quem planta soja em cima de soja. É melhor trabalhar soja e milho ou trigo. Ou uma cobertura de avena ou braquiária, né? Que se queda muito bem acá. Aí tem outra técnica no meio disso, que nós já planta o milho safrinha e para cosechar, né? Ou o trigo também. A avena já não. A avena já serve de cobertura, né? Se queda solamente a palhada para cuidar da terra. Aqui havia trigo plantado ano passado. Esse ano vai ser milho. Esse ano mesmo eu vou plantar pouco trigo porque fator de acá esse ano passado a helada fundiu muito trigo. Na verdade aqui é difícil cair helada. Aqui cosechamos bem trigo. Só que nós perdemos 60 hectares de trigo na helada que não produziu nada, né? Então esse ano eu vou plantar 90% da propriedade milho, maíz, né? Isso influi todo, né? Desde uma linda semilha, uma linda siembra, o cuidado do começo ao fim. E porque soja, o milho não é nem tanto. Agora a soja tem que cuidar tipo uma criatura. Direto tem que estar em cima com fungicida, inseticida, e desde uma linda siembra e que vem de uma linda lluvia também, porque se não tem lluvia não produz. Há 2 anos vindo para cá, cosechamos bem soja nessas regiões, né? Aí depende do fator clima, né? Que é a soja, né? Porque ano passado colhi 3.800 quilos e 4.600 quilos por hectare pela soja. Então depende do clima, né? Só que produz bem soja nessa região, se não faltar lluvia. O primeiro passo, uma linda siembra, uma linda semilha, né? E uma adubação linda, né? E cuidar bem, o rendimento vem, ele vem sim ou sim, vem. Se você cuidar da soja, vem sim ou sim. Desde el 2010, cuando era bastante elevadito el precio de la soja. Ahora estamos otra vez con un buen precio, pero un tiempo, 2, 3 años atrás, 4 años atrás había bajado mucho y sin embargo los insumos no bajaban de precio. Los precios son bastante saladitos. Anteriormente yo vivía por la capital, trabajaba en las empresas privadas por la capital. Después, desde el 2010, porque nosotros estamos acá en la zona de Canindeyú, departamento de Canindeyú, distrito de Ubirá-Robaná. Yo nací acá, solo que estudié en el colegio, me formé allá en Asunción y en el 2010 comencé otra vez a venir, ya bastante estresada en la ciudad. Ahí conocí a mi marido, que él es el productor él es un agricultor ya. Él no solamente planta soja, maíz, trigo, mandioca, pero más mandioca para nuestro consumo. Así es, ahí yo fui dándole más valor a lo que es la tierra, porque anteriormente yo no le daba mucho valor. Entonces yo prefería irme en la capital, pero cuando vi cómo él trabajaba, comencé a venir con él en la época de siembra, cosecha, tomar tereré, a quedarme acá y comencé a valorar, a ver, a aprender y ahí de paso ya ir trabajando, acompañándole a él en su labor de día a día. Ahora tenemos un problema climático. Anteriormente en octubre llovía bastante en esta época, pero ahora la lluvia es bastante disparejo.
O sea, llueve alrededor más o menos por Catueté, hoy no llueve acá, o llueve acá y no llueve en alrededores. Y lo que necesitamos, lo que es de vital importancia es la lluvia, para que el suelo se mantenga húmedo. Y como era, esto fue una plantilla, se tardó en plantar porque justamente por el tema de la sequía. Esperamos bastante, por eso es que se plantó a fines de octubre, esperando la lluvia. Esto tendría que ya ser cultivado en época de septiembre, es lo que acostumbramos. Pero como fue una época, este año no llovió en septiembre, sufrimos sequía en esta zona. No es porque no llovió alrededor, sí, hubo lluvia también, pero acá tardó en llegar. Y por eso es que está este tamaño todavía la soja. Pero nosotros cosechamos trigo y luego plantamos después de esperar la ansiada lluvia. El año pasado sufrimos también, hace 2 o 3 años que venimos sufriendo ya la falta de lluvia, la sequía. Y el año antepasado, por ejemplo, hubo época que hubo bastante lluvia, que también no es que conviene tanto, casi un mes de lluvia, porque también nuestro producto se pudre, se quiere pudrir, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas la lluvia es nuestra mejor parcera. Y cuidar el suelo y mantener la humedad, no se trata de cantidad, se trata de calidad, porque anteriormente teníamos más cultivo, pero hoy en día no es eso lo que no, o sea, tratamos de tener menos, pero mejor cuidado y más calidad, porque la lluvia, como te digo, ¿verdad? Si no llueve no nos sirve de nada, se pierde la soja, se seca, se ve afectado y no cargan los granos y no da una buena cosecha o no tiene peso la soja. Y entonces, sin lugar a dudas, siempre lo que esperamos y tenemos muchas veces que llueva, cada 2 semanas, 1 semana y media. En época de cosecha no es que no nos conviene tanto la lluvia. Tratamos de cosechar lo más rápido posible, de sacar de la chacra, del campo los granos, entregar todo ya al silo en época y en tiempo. Y ahí para ganar tiempo antes de que llueva, porque si llueve en época de cosecha se tarda y ahí sí pasa los días y sí se pudren los granos. En campañas anteriores, los productores pudieron constatar un incremento gradual de las enfermedades en los cultivos, siendo afectados principalmente por la roya, lo que repercute en el rendimiento y la calidad de la producción. En ese sentido, reiteraron que es importante apuntar siempre a estrategias para el control de enfermedades, como el uso de cultivares resistentes, enfocarse en las prácticas culturales y la aplicación correcta de fungicidas. La roya tiene que cuidar bien, ¿no? Y la roya, cuando después que ela alastró numa soja, ela tiene que aplicar sí o sí toda semana y ela sale con roya. Y vai dar grão fino e não pesa a soja. Então, desse começo tem que aplicar bem o fungicida, né? E acá temos lindos fungicidas, né? E tipo, vamos dizer, aqui já foi aplicado o Mangozep com ProSoy. Já tem uma aplicação e esperando a lluvia para entrar de volta. Na lavoura é o seguinte, de tanto você apanhar, você aprende, né? Com orientação agronômica, né? Mas você, na lavoura, ela não é bem assim, a lavoura é sofrida, e você vai aprendendo, ao longo do tempo vai aprendendo e tem que cuidar com acompanhamento agronômico.
El buen manejo en las etapas iniciales de la soja es clave. Conocer el suelo, la disponibilidad o falta de nutrientes que puedan causar alteraciones significativas en las plantas y poder así expresar el máximo potencial de los granos. La planificación en la producción de soja es de suma importancia para sostener niveles óptimos en situaciones adversas. Por ello, resulta fundamental conocer las características del ambiente de producción para planificar el cultivo. En ese sentido, los productores de Ubiraro-Baná destacaron a este factor como el principal punto para el avance de sus cosechas, que ahora se encuentra en desarrollo vegetativo. Acá tenemos franco arcilloso nuestro terreno, ¿verdad? Acá es una tierra colorada, muy fuerte, es muy elevado la fertilidad, realmente es muy fuerte, contiene también óxido de hierro, la fertilidad es muy buena, sin discusión. El suelo ayuda mucho en cuestión cuando se trata de clima, les pasa por un periodo por sequía o como por exceso de lluvia. Entonces así, el terreno tiene que estar apto, ¿verdad? El terreno tiene que estar en buenas condiciones. Lo que es importante también es trabajar con materia orgánica, el rastrojo, ¿verdad? Ya sea de maíz o de una cobertura en los campos, ¿verdad? Para ayudar a beneficiar también a la tierra, sea fértil o no fértil, independiente de la clase de tierra, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el cultivo, la parcela, esté apto para drenar esta agua cuando llueva, ¿verdad? Ya sea en exceso para no dar erosiones hídricas, para no escurrir, para hacer las famosas valetas, ¿verdad? Que se escurre y rompe todo, se lleva de arrastre las partículas de la tierra. Y para estar drenando esta agua, ahí ¿qué pasa? Cuando la tierra absorbe y tiene materia orgánica, ¿verdad? Mantiene más esta humedad en la tierra y ahí la tierra mantiene más húmeda por varios días, ¿verdad? Entonces es un preparo, ¿verdad? El preparo del terreno, el preparo del suelo, dejar el terreno en las condiciones. O sea, entonces es una cadena. El terreno tiene que estar preparado, tiene que ser un terreno fértil, tiene que tener una buena abonación, una buena semilla. O sea, todo un conjunto para todos hacer su parte y tener el éxito, ¿verdad? Tener el buen desarrollo final, ¿verdad? Pero hablando así, no existe milagro. O sea, el clima tiene que colaborar, porque independiente de todo bien hecho, si el clima, la lluvia, la falta hídrica de agua no viene en la época de producción, del llenado de grano que nosotros decimos, no consigue cargar las vainas y ahí se genera una pérdida económica, se queda muy complicado, no hay forma de producir, ¿verdad? Porque yo siempre hablo eso. La parte más complicada del cultivo, de cualquier cultivo, sea de soja, de maíz y de trigo, es cuando la planta tira la flor, empieza la parte reproductiva, ¿verdad? Porque ahí es donde va a poner su máximo potencial. Y una vez ahí dañado, es muy difícil revertir, no hay como compensar esa pérdida, ¿verdad? Acá en mi región particularmente, la última lluvia fue esta semana que pasó, tenía un buen pronóstico, pero vino menos. Acá cayó 6 milímetros la semana pasada y la otra semana antepasada cayó 18. Mis chacras, mis cultivos se encuentran en desarrollo vegetativo, están en B7, 8 por ahí que nosotros decimos, ¿verdad? Está enlongando el tallo, están creciendo. Tiene todavía la humedad en el suelo, está en una condición buena, pero necesita lluvia en los próximos días.
tenemos actualmente un pronóstico ahora para esta semana, ¿verdad? Que va a entrar de lluvia, ojalá que venga, que no falle. Y se necesita la agua, se necesita porque la planta tiene que desarrollarse para después estar apto para empezar su fase reproductiva, ¿verdad? Pero, ¿cómo te puedo decir? Es una cosa que en nuestra región está muy variada. Hay partes que llueve, hay partes que no llueve, hay partes que llueven más, partes que llueven menos, lugares que no llovió, a veces tiene un pronóstico, viene para unos, para otros no. Está muy variable, ¿verdad? No está estable el clima. Entonces, así no está bien 100%. La verdad que está quedando complicado. Ojalá que el clima colabore y empiece a tornar favorable, porque si va como unos 10 o 15 días más adelante ya va a empezar a generar pérdida económica financiera, ¿verdad? Ahí porque la planta ya se debilita y empieza a morir, deja caer sus hojas y ahí ya empiezan todos los demás problemas. Yo siempre hablo, agua es vida para todos los seres vivos, agua es vida. Y agua, no siendo en la cosecha o en la siembra, nunca va a ser demasiado en el campo. Entonces, ¿cómo te puedo comentar? Hay un poco de humedad, yo veo así de una semana, 10, hasta 10, 15 días tranquilo, pero después de ahí ya se va a entrar en estado de marchitez que nosotros decimos, ¿verdad? La planta empieza a morir, empieza a caer hoja, los tallos, ¿verdad? Empieza a debilitarse y muere, ¿verdad? Porque se pone la condición hídrica muy baja, no hay agua en el suelo, empieza a morir. Entonces, hablando así, aguanta unos días, pero se necesita agua enseguida. Cuanto antes, mejor, ¿verdad? Porque ese es un proceso que a cada día, cada hora, cada momento se va generando más complicado, ¿verdad? Y varía de cada región, donde no llovió la última lluvia ahora, probablemente va a bajar, ¿verdad? Tiene que llover antes todavía, dentro de una semana, 10 días, 5 días, dependiendo del terreno. Las tierras rojas aguantan un poco más, ya las tierras mixtas de arena son en retención de agua en el suelo, son un poco más flacas y ahí la planta se empieza a morir, a debilitar más rápido porque la arena es más caliente también. Algunos que sembraba en grandes parcelas, ¿verdad? Que tenía que empezar a terminar, los que sembraron por último afectó un poco, un pequeño afecto ahí en el final de los cultivos. Varió un poco, algunas partes de 200, 500 kilos por hectárea, varió año pasado. Tuvo esa pérdida, algunos hasta 700, dependiendo del tamaño de la parcela, de la variedad también. Pero es así, yo hablo así, en el cultivo de soja puede variar mucho del promedio de por hectáreas de kilos, porque cuando está, por ejemplo, igual ahora desarrollo vegetativo, no hay nada de vaina, ¿verdad? Nosotros necesitamos producir los granos, entonces no hay nada. Un ejemplo, si ahora queda 30 días sin llover o 40 días, nosotros no vamos a cosechar nada, prácticamente ni sé decirte qué cosecharía, a veces ni cosecha no iba a dar. Entonces es así, ¿cómo te puedo comentar? Yo pienso que puede variar a veces de 100 kilos, 1000 kilos, 2000 kilos, 3000 kilos por hectárea. Eso, yo hablo así, es una cuestión que cada año es cada año, pero la pérdida puede ser muy grande, ¿verdad? En la cuestión de las plantas. Es una cuestión bien complicada, bien delicada, porque nosotros hacemos nuestra parte, nuestra misión, cuidamos, sembramos, nuestra parte hacemos, pero la cuestión de clima y precio, ¿verdad? De los rubros
de los cultivos agrícolas, el productor lastimosamente no hay que hacer, ¿verdad? Porque no está más en nuestras manos. Entonces nos queda hacer nuestras partes y ser esperanzosos, ¿verdad? De que las otras cosas, el clima, el precio nos sea favorable, ¿verdad? Se hace la siembra de soja, la safra verana, ¿verdad? Es una leguminosa y generalmente en el invierno se hace una gramínea, ¿verdad? Que es de otra familia, es una cuestión de rotación de cultivo, ¿verdad? Y yo en el cultivo de invierno trabajo con maíz, con trigo y avena, ¿verdad? Son las tres gramíneas que yo más trabajo en el cultivo de invierno. Y en el verano sembramos la soja. Ahí hace una rotación, ¿verdad? También el control de malezas, el ciclo de la plaga también ya es diferente, ¿verdad? Varía también porque ciertas plagas atacan más a una clase de cultivo, ¿verdad? Ciertas plagas a otro, ¿verdad? En el invierno la presión de plagas es de un cierto cultivo es una cosa, para la zafra de soja o verano ya es otra cosa. Entonces tiene las variantes, pero siempre tiene que hacer la rotación de cultivo, tanto como en tema como comenté de materia orgánica, como el reciclaje de nutrientes, la abonación y los cuidados que se necesitan en los campos. Acá ainda não afetou nada nessa área, mas se pegar em preenchimento de grano, com 40 dias tu pode perder 50% de tu cosecha. Se funde muito rápido, porque ele está preenchendo o grano, ele necessita de água, e se não há, funde rápido tu soja. Choveu bem acá, uma lluvia de 30 milímetros. O problema é que o sol está muito quente e empieza muitos fatores, vento quase a noite inteira e sol caliente, seca muito rápido a terra. Foi plantado dia 28 de outubro. 28 de outubro plantou esse soja. Se chover cada 15, 20 dias, a soja ela continuando crescendo, né? Mas que nem essa soja aí, ela está parada porque ela não está crescendo por falta de lluvia, né? Ela já está dando perca, né? Ela já tinha de estar no estágio mais crescimento, né? De 15 a 20 milímetros, e se der uma chuva de 10 milímetros, que ela quebra essa massa de ar quente, que tem umidade em aire, aí se queda melhor, já a soja não sofre. La planificación depende mucho de las condiciones ambientales de cada zona. Por ello, los productores destacan la importancia de comprender cómo pueden variar los rindes, adelantando o no la fecha de siembra, ajustándose a las necesidades de las plantas y logrando cierta estabilidad. Además de realizar estrategias para un mejor manejo de suelo que permita el máximo desarrollo del cultivo, es de vital importancia la elección de semillas de calidad que sean resistentes o tolerantes, un factor primordial para lograr posteriormente buenos rendimientos. En ese sentido, los productores de esta localidad destacaron los avances constantes de Paraguay en biotecnología, obteniendo semillas de alto poder germinativo, muy resistentes, que favorecen la obtención de plantas sanas. Essa semilha aqui, ela é 6410. Ela veio da Criciúma, sementeira Criciúma, que se queda aqui na 14.000, né? Então já vem uma semente certificada paraguaia. Já vem bem preparada para nós outros. Depende na verdade de planta resistente da sequia. Umas tolera mais e outras menos.
tipo esse é o 64, ele tolera mais sequia que outras variedades, que a gente já vem acompanhando de anos pela sequia. Só que nós nunca planta soja em intenção de sequia. Que esse é fator de clima de cada 3, 4 anos. Que nem essa está numa parcela agora que ele foi plantado em fim de outubro, começo de novembro. Se chover agora recupera 90%, ele não perdeu nada ainda, só que tinha que chover logo porque a caixa está com 28 a 30 dias por aqui, não chove mais. Tem que chover. E acá cerca choveu há 5.000 metros, choveu. E acá pega uma região que não chove, não está chovendo esse ano. O processo de la siembra de soja empieza desde la siembra de los cultivos, o sea, la compra de la semilla, la compra del fertilizante, los tratamientos, ¿verdad? Desde ahí ya se inicia ya lo que es el cultivo de la soja. Las variedades, la semilla de calidad es un gran factor, ¿verdad? La buena abonación, el tratamiento, y ahí se hace la siembra. Se hace la siembra en las formas adecuadas, en las condiciones adecuadas del suelo, con la humedad, ¿verdad? Ni en exceso, ni en poco. Ahí se hace la siembra, ¿verdad? Se emerge la planta, sale el embrión de la soja, sale afuera de la tierra y ahí empieza el desarrollo vegetativo. Ahí dependiendo de la variedad, el ciclo de la soja generalmente es de 110 a 130 días, ¿verdad? Varía ahí, algunos un poco más, un poco menos, pero este es el ciclo. Entonces ahí empieza el desarrollo vegetativo, las fumigaciones, la aplicación de herbicidas, después pasa a las aplicaciones de fungicidas e insecticidas y ahí la planta cuando llega en un nivel de más o menos uns 45 a 60 días, ¿verdad? Da desarrollo a la parte reproductiva, que sale la flor, ¿verdad? Y ahí se va desarrollando la vaina, va produciendo los granos, empieza a crecer los granos, hasta el final del cultivo, ¿verdad? Donde se amarillea todo, se llena todas las vainas, ¿verdad? Y ahí se hace la desecación. O sea, entonces la siembra empieza desde la compra de la semilla hasta la cosecha. Una cosa muy importante, muy interesante, porque cada región depende de la variedad, ¿verdad? De la cantidad de semillas que se pone, ¿verdad? Pero es una cosa muy grande. Entonces lo que pasa, lo más importante sí es la semilla, ¿verdad? Todas las cosas son importantes, pero la semilla es una cosa fundamental, porque esta semilla va a formar una planta y va a producir muchos granos, que son la producción, ¿verdad? Varía de la fertilización, de cómo es cada terreno, si la tierra es arena, es mixto, si es roja, cómo está el terreno. Entonces varía mucho, de la fertilidad también, pero es una cosa fundamental, se necesita para producir, ¿verdad? Que serían los macros y micronutrientes. Otra cosa también que es muy importante es como comentaste, hoy en día en el mercado paraguayo, como en el internacional, existen varias variedades de soja, ¿verdad? Entonces, al transcurrir de los años, se hace experimentos, se hace test, parcelas, va surgiendo nuevas variedades, pero actualmente hoy en día tiene muy variedades buenas, estamos dando ¿cómo te puedo decir? Un gran acompañamiento técnico para el desarrollo de los cultivos, ¿verdad? Para la producción de semilla, y estamos acompañando la tecnología para cada vez producir más y tener siempre semillas de calidad, ¿verdad? Entonces, independiente de cada variedad, existe una cierta proporciones de cosas, de factores que se tienen que llevar en cuenta, ¿verdad? Pero
la calidad, la semilla y la fertilidad, estas cosas, la tecnología, todo, el preparo, el uso de máquinas, las herramientas, es una cosa que tiene que llevar todos los factores para que todo salga bien. Yo particularmente en mi región acá, en mis propiedades, yo estoy trabajando con la variedad de Monsoy Media 410, Intacta RR, que es tolerante al glifosato, ¿verdad? Para el control de las malezas de hojas anchas, ¿verdad? También la tecnología Intacta, que tiene una cierta resistencia a los insectos, y particularmente para mí es un material rústico, muy bueno, muy adaptado a este terreno. Tiene una cierta tolerancia, un poco, tiene una gran habilidad por su ciclo ser un poquito mayor, ¿verdad? Entonces él tiene una cierta tolerancia, una cierta habilidad para pasar más esos días si el clima le pone dificultoso, ¿verdad? Entonces para mí es un excelente material. Ya sembré otros materiales también. Existen muchos materiales buenos en el mercado hoy, muchos materiales disponibles para elegir, pero yo estoy trabajando con este material de Media 410. Tiene muchos productores acá en nuestra región que siembra, y es un material que todos los años de los años que venimos sembrando hasta ahora están nos demostrando buenos resultados. La cuestión hoy en día, nosotros, el primer paso, hablando así, que es más dificultoso no, es un paso que es dificultoso porque se necesita, primeramente hacer es la preparación del terreno. Si está con malezado, se tiene que dejar limpio, hacer la desecación que se dice, ¿verdad? Luego de hacer la siembra, se hace la siembra, si sale maleza, se hace una aplicación de glifosato, se limpia, deja la parcela preparada, limpio, ¿verdad? De malezas, para no competir con la soja en cuestiones de agua, nutriente, absorber el abono que era para la soja, ¿verdad? La maleza no le está compitiendo junto a la soja. Una cuestión también, como hablaste, hoy en día acá en nuestra región, no solo aquí como Paraguay, como en Brasil, una cosa que nos está poniendo cada vez más contra la pared es el tema de la roya, ¿verdad? La roya es una cosa que en el cultivo de soja cada año tiene más foco, tiene más presión, también con el clima, a veces mucho calor, la humedad le promueve mucho el desarrollo. Entonces tiene que estar mirando, tiene que empezar desde temprano las aplicaciones de fungicida, ¿verdad? Y hasta el final del cultivo, ¿verdad? Es un cuidado que se va haciendo las aplicaciones de fungicidas. Y al mediante también que son los insectos, ¿verdad? Los insectos hoy en día no es un gran problema, igual la roya, ¿verdad? Porque la roya te despercebís, ¿verdad? Te descuidas y te come. Ella se causa una disminución significativa en el cultivo de la soja, que es una leguminosa. Entonces, en los campos paraguayos se deja hasta un poco de producir la producción nacional, un poco debido a esta gran enfermedad, ¿verdad? Entonces, tiene que tener un cierto cuidado. Los productores siempre estar cuidando, acompañando, monitoreando, ¿verdad? La roya. Cuestión de insectos, hoy en día existe una gran variedad de productos, cada uno con una función específica, entonces es más fácil de controlar. Yo veo que hoy, particularmente acá en nuestra región, la parte de insecticida, ¿verdad? Que son los insectos, es más fácil de controlar, estar tranquilo, ¿verdad? Hacer las aplicaciones en las formas exactas, en el momento exacto, los productos exactos, trabajar con fisiológicos, que se quede ahí en el campo por ciertos días, ¿verdad? Ahí protegiendo la planta, ¿verdad? Como también los fungicidas, ¿verdad? Estar haciendo las aplicaciones de forma adecuada para llegar en el final de cultivo y estar todo bien, ¿verdad? Sin insectos, sin enfermedad
¿verdad? La planta, dejar que la planta desempeñe, demuestre su máximo potencial productivo acompañado con el clima. Actualmente el costo de producción ha tenido un incremento significativo que hoy desafía a los productores a aumentar su productividad para seguir generando ganancias. Hubo una tremenda explosión, ¿verdad? Del año pasado para este año. Se subió los insumos, los agroquímicos, los fertilizantes, la semilla, el combustible, todo subió. Y como comentamos, ¿verdad? El costo de producción del año pasado era un costo, el precio del soja también era uno, ¿verdad? Entonces subió un poco el precio de la soja, pero también los químicos y las cosas subieron, como el glifosato, un ejemplo, el año pasado estaba $7 el kilo, este año está 14, ¿verdad? Algunas cosas subieron 100%, algunas 30%, algunas 50%, algunos 150% en una tonelada de fertilizante que yo tenía negociado el año pasado para sembrar, estaba como $600 la tonelada, este año el mismo fertilizante está 1.200, 1.300, entonces dobló. ¿Qué sucede con eso? Entonces, en la producción, ¿verdad? Ahora tiene que aumentar, ¿verdad? Porque el costo para producir es mayor, porque si año pasado necesitaban, por ejemplo, 60, 70, 80 bolsas de soja para pagar el costo para producir desde la siembra hasta la cosecha, este año prácticamente es mucho más, tal vez no llega al doble, pero cercano, ¿verdad? Y como comentamos, tiene un gran factor importante que es el clima. Necesitamos producir para vender, no sirve tener un precio elevado si no hay producción, no hay que comercializar. Entonces se generó una cosa complicada, tiene que tener un cierto cuidado porque el costo de la producción subió demasiado mucho, el precio también subió, pero dependemos del clima, que es un factor que no está en nuestras manos. Entonces, como la chacra es una cosa que es mucha inversión, es muy costoso, es a cielo abierto, es una cosa invertida en la tierra, el productor tiene que cuidar para no generar problemas futuros, para no hacer una deuda que después se genere un problema a vez de una pérdida de un capital. Na verdade, o caçuílo para nós aumentou, acho que foi umas 3 vezes aí. Mas não seria tanto o problema do caçuílo. Lá tema em peça abono, né? El abono, esse ano nós compramos abono a 700 e algo de dólar a tonelada, né? E ele está passando de 1.000, ele quase dobrou. Até essa semana me oferecerem abono para fazer pedido para o ano que vem. E eu falei para ele, tipo, se eu é para pagar caro, eu tenho tempo posso esperar mais um pouco. A soja aumentou bem, tem um lindo preço, a soja cá está dando $26 na bolsa, né? Aumentou bem a soja, só que não corresponde contra o agroquímico, e abono e semilha. O preço está muito alto. E daí empieza o tema do caçuílo também, porque sem caçuílo você não trabalha. E numa lavoura há muito caçuílo. Desde uma sembra, fumigação e cosecha e hasta o silo. Sem caçuílo não trabalha. E ele aumentou muito. Muchos productores piensan ahora en opciones de rotación con rubros de más bajo costo y que no necesiten fertilizantes caros. Sobre esto, mencionaron que posiblemente los precios de insumos continúen elevados, por lo que insisten en realizar una buena gestión para mantener afinados los números del negocio. Sobre la adopción y adaptación de innovaciones tecnológicas,
Los productores agrícolas señalan que es otro factor indispensable para tener éxito en el rubro. Así también consideran que los avances que se han dado en la producción nacional han sido bastante positivos, además de seguir construyendo estrategias para ser cada vez más eficientes en el campo. Nós busca muito da tecnologia, porque tem que acompanhar a tecnologia. Só que tem muita coisa que, na verdade, o agricultor ele releva, porque a alta tecnologia sale caro, né? Sale caro e às vezes você não consegue acompanhar, né? Que nem esse ano era para vir variedade de semilha de soja nova cá, e esse 64 é bem conhecido nessa região, e eu não plantei ela por causa do custo muito alto, né? Nessa outra área que eu planto, já plantei ela, né? Uma variedade nova, né? Que ela estava dando no quilo 80 centavos de dólar por quilo de semilha a mais. E ainda plantei a 64 esse ano e vou continuar plantando a 6410 e 6210 vou continuar plantando. Los productores recalcaron el compromiso que tienen de seguir produciendo alimentos de calidad a pesar de los diversos problemas a los que se enfrentan en el día a día. Así también comentaron cómo ven a la agricultura y la demanda de alimentos en los próximos años. Hoy en día está un poco más fácil el tema del camino, pero anteriormente teníamos que los productores, los agricultores eran los que arreglaban el camino. En caso de nosotros, mi marido 2 o 3 veces hizo en un lugar donde él había alquilado, arrendado tierra, él 2 o 3 veces hizo puente. Y esos son los factores que negativos, te voy a decir, o cuestiones más difíciles, los problemas más difíciles que enfrenta un agricultor, un productor. Para sacar el producto necesita un camión. Para movilizar un camión necesita tener combustible. Tu camión ahí ya se te rompe, ahí necesitas ya ir corriendo detrás de piezas, detrás de, ¿cómo sería? Repuestos, que también son bastante elevaditos los costos. Y lo que nos afecta el camino, puente, entonces el productor necesita ya ahora y entonces tiene que movilizarse, hacer su puente, improvisar, hacer su camino. O sea, si uno planta y es un lugar un poco difícil de llegar, tiene que tener su propia pala de hacer el camino, tiene que tener gente que trabaja. Y esas son las problemáticas que uno enfrenta día a día. Lo que yo me di cuenta en todos estos años, que la agricultura prácticamente es el motor principal de la economía. Porque yo viví muchísimos años en la capital y yo me doy cuenta que cuando va bien la agricultura, va bien la cosecha, también se mueve bien, circula, hay circulación por la ciudad, por el mercado, hay compra. Cuando no hay buena cosecha, cuando va mal en el campo, ahí no hay circulación, hay muchos negocios cerrados o despidiendo porque no tienen venta. O sea, depende mucho de la agricultura, depende mucho del agro, la ciudad depende mucho del agro. A lo mejor muchos no se dan cuenta, pero es de vital importancia. Entonces, y también también le ponen una posición muy importante a Paraguay por el tema de los granos. Estamos entre los países mejor posicionados prácticamente, ¿verdad? Y eso es muy bueno. Habla muy bien de la agricultura paraguaya y resalta a nuestro país, le posiciona muy bien. Y tenemos que trabajar. Tenemos que incentivarles también a nuestros niños desde pequeños. Yo principalmente les traigo a mis hijos, acostumbro de traerle en la chacra a comer acá con el papá, a que vean, a que valoren, y no solo eso, cultivar soja. Mi marido
nosotros aprendimos y le enseñamos también, de paso le enseñamos a mis hijos a que cuando consumen una naranja guarden la semilla y planten alrededor, porque sí funciona y nace muy bien la fruta. Acostumbramos a plantar zapallo. Creo que ahora no estamos teniendo en esta chacra, pero hay en otras chacras específicamente que plantamos zapallo. Nosotros consumimos y también consumen nuestros animales porque tenemos también chancho, ¿verdad? Y consumen muy bien. Aparte que nosotros consumimos, también consumen nuestros chanchos lo que plantamos alrededor. Para estar drenando esta agua, ahí qué pasa, cuando la tierra absorbe y tiene materia orgánica, ¿verdad? Mantiene más esta humedad en la tierra y ahí la tierra mantiene más húmeda por varios días, ¿verdad? Entonces es un preparo, ¿verdad? El preparo del terreno, el preparo del suelo, dejar el terreno en las condiciones. O sea, entonces es una cadena, el terreno tiene que estar preparado, tiene que ser un terreno fértil, tiene que tener una buena abonación, una buena semilla, o sea, todo un conjunto para todos hacer su parte y tener el éxito, ¿verdad? Tener el buen desarrollo final, ¿verdad? Pero, hablando así, no existe milagro, o sea, el clima tiene que colaborar, porque independiente de todo bien hecho, si el clima, la lluvia, la falta hídrica de agua no viene en la época de producción del llenado de grano que nosotros decimos, no consigue cargar las vainas y ahí se genera una pérdida económica, se queda muy complicado, no hay forma de producir, ¿verdad? Porque yo siempre hablo eso. La parte más complicada del cultivo, de cualquier cultivo, si sea de soja, de maíz y de trigo, es cuando la planta tira la flor, empieza la parte reproductiva, ¿verdad? Porque ahí es donde va a poner su máximo potencial. Y una vez ahí dañado, es muy difícil de revertir, no hay como compensar esa pérdida. Todo está em cima do país, né? Vamos dizer, a agricultura em primeiro lugar, né? Porque a agricultura, a soja, maíz, trigo, ela maneja todo, desde um alimento para um animal e ali influi todo, né? Um azeite de soja e todo para a cidade também, né? Eu penso que é um orgulho para o país, né? É o futuro do país. E a agricultura, né? Cá nós trabalhamos, né? Tenho minha família aí também, eles me apoiam muito no tema da agricultura, né? Então, essa já vem de família, é uma cadeia assim, vai repassando. Tudo que eu aprendi na agricultura, eu vou deixando para trás para meu filho, né? Aqui no campo, nós estamos bem, né? Sim, tem épocas que, vamos dizer, falta posicionamento melhor de financiamento, né? Um apoio melhor, né? Só que tem épocas que não dá também, né? Só que eu penso que nós estamos bem posicionados, né? Todavía existen grandes desafíos en la producción de soja y más aún entre los pequeños productores que buscan impulsar este rubro bajo un enfoque que integre el crecimiento económico de las pequeñas localidades, todo un desafío que este sector tiene por delante. De esta manera, en este capítulo de Calidad Agrícola, compartíamos la experiencia de trabajo de productores de Ibirarobana. Veíamos así los grandes desafíos que aún tienen en esa zona, pero también los beneficios que tienen en su medio ambiente, como la fertilidad del suelo, los desafíos como organizarse mejor para prever inclemencias climáticas, y les deseamos, por supuesto, todo el éxito y que sigan mejorando el rendimiento por hectárea, cuál es su objetivo principal y el desafío más importante principalmente para los pequeños productores. Muchísimas gracias, Ibirarobana, por compartir con nosotros su experiencia de trabajo agrícola, y hasta aquí llegó esta edición de este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguir con la programación de Canal Pro de la mega cadena de comunicación.